Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día viernes 6 del mes 2 del año 2026. Una mañana especial para diseñar un día especial. Uno de los mejores días de nuestras vidas. Un día amoroso, un día diseñado para que las lenguas de fuego se depositen sobre nuestras cabezas, como aquel día de Shavuot, de Pentecostés, con los discípulos del Mesías. Hoy estamos experimentando, estudiando, escudriñando y poniendo por obra aquella luz, aquellas lenguas de fuego, aquellas emanaciones divinas, o aquellas, en hebreo es las sefirot, esas esferas dimensionales, que no son otra cosa que la manera de ordenar la forma de pensar. Empezar a pensar como piensa el Creador a través de esos 10 pasos o de esas lenguas de fuego. Bueno, ese es el tema de hoy. De qué se trata lo que vamos a abordar, lo que vamos a explicar y lo que vamos a practicar. La explicación, la aplicación y también la implicación. Todos aquellos que desean cambiar algo en su vida, hay un solo modelo para cambiar, y es el modelo del Creador, es el molde del Creador, porque conforme es el Padre, es el Hijo. La manera de cómo crear nuestras circunstancias desde el interior para tener esa paz, no solamente interior, sino en el mundo exterior. Lengua de fuego es la luz del infinito. Es el lenguaje simbólico de las escrituras. Para el pueblo hebreo es la representación de la nube de fuego, de lo que se conoce como la Shekinah o la carroza divina, también como la Merkabat o la carroza divina, y por eso se establece la conexión con lo que en hebreo se conoce como conciencia, es binah. La conciencia es darse cuenta. Nos damos cuenta que todo viene desde lo espiritual y toma forma en lo material. Y a nosotros nos corresponde darle esa forma. Y por eso nuestra conciencia, tu conciencia, es la fuente, es la causa de todo. Porque todo viene desde el espíritu, porque Dios es espíritu. O sea que si el espíritu es esa conciencia elevada, pues Dios es esa conciencia. En esa conciencia es donde se le da forma a todas las cosas a través de la palabra. Ser consciente ser consciente de que lo externo es algo pasajero, es una cosa creada, y que lo interno es para siempre, y que es desde lo interno que se diseña lo externo. Por eso se establece una identidad, y esa identidad de la conciencia es un estado de ser, y se conoce como Yuhei o yo soy. En hebreo Yuhei, Bauhei, yo soy, ese que soy, pues ese estado de ser pues es la raíz de toda la creación, porque si no crees que yo soy, pues morirás en vuestros pecados. Quiere decir que si los pecados son errores y yo no reconozco mis errores, pues la paga del pecado es muerte. O sea que me conecto con un espíritu que me roba la energía, que me lleva al caos, o lo que se conoce como la muerte. O sea que lo interior es la causa de lo exterior, porque lo exterior es el efecto, no es la causa. Y cuando dormimos, cuando no hay luz, cuando no hay conexión con esas lenguas de fuego, pues buscamos el efecto en lugar de ir a la causa, tratando de solucionar en el mundo exterior un problema que sabemos, que ahora tenemos conciencia, que lo generamos en el interior. Entonces, todo lo que viene de la conciencia ya es. Y por eso dice la palabra, hágase tu voluntad y no la mía. La voluntad de esa conciencia
pues la podemos asociar como cuando el pueblo de Israel llegó allí a la ciudad llamada Jericó, de ese símbolo. Jericó quiere decir aroma o como perfume, pero también viene de la expresión comprender, entender o también disfrutar. Pero ese Jericó siempre va a tener muros, los muros de la apariencia externa, esos muros que no me permiten entender y disfrutar. Y es allí donde vamos a encontrar a Rajad, Rúa, espíritu, Hab, Ab, padre. Rajad es no una ramera, sino una representación que el Espíritu del Padre deja entrar a todo aquel que se conecta, no importa sus errores del pasado, no importa sus transgresiones, lo que importa es el presente y la conexión que tiene. Por eso el Espíritu transforma y cambia. Entonces ya no vemos nosotros una ramera ni el por qué aparece en la lista de la descendencia del Mesías, porque tiene que haber un espíritu que deje entrar, un corazón que abra la puerta para que entre esa conciencia de saber que ya lo tenemos todo. Y esa conciencia entra a través de la lengua de fuego. Esa imaginación que trae la semejanza del pensamiento del Creador. Entonces es allí donde vienen esas 10 palabras. Y por eso antes de que se dieran esas palabras o esos 10 mandamientos o enunciados, aparecen estas lenguas. Porque siempre antes de que venga el sonido está la luz que se convierte en sonido y entonces aparecen estas llamas o lenguas como de fuego. Entonces, si dejamos entrar, por eso dice que yo pongo la enfermedad y yo pongo la cura. Ese yo es esa conciencia. Si tu conciencia es de enfermedad entra. Si tu conciencia es de sanidad, pues la enfermedad desaparece. Por eso dice, yo pongo la enfermedad, yo pongo la cura. La conciencia es todo aquello que piensas, dices, sientes y haces desde tu ser interior. A eso se le llama el Binah. El Espíritu Sagrado es cuando pensamos, decimos, sentimos y hacemos conforme a los preceptos que el Eterno nos dio allá en el monte Sinaí. Ahora entonces no vemos un evento externo, vemos una información que pasa todo el tiempo y que especialmente en el tiempo de Shavuot o de Pentecostés se manifiestan esas lenguas de fuego, así como ese día en la conexión, lo podemos llamar así, no solamente una celebración, en la conexión con ese mundo espiritual que estaba disponible y que está disponible en ese tiempo de Shavuot, en ese tiempo de Pentecostés. Yo soy esa conciencia de la naturaleza divina. Y ese yo soy es una expresión de un estado de ser, de permitir que fluya esa luz brillante, pura e incontaminable. Esa luz que es una fuerza espiritual que nos guía. Entonces, esta luz o esta conciencia o estas llamas de fuego aparecen cuando hay una restauración. Por eso nosotros vemos la unción del profeta Elías, o esa visión del profeta Ezequiel. Entonces, si somos dioses, porque somos dioses, porque si Dios es la luz y ahora nos hizo a su imagen y a su semejanza, ¿cómo podemos recuperar esa imagen? ¿Cómo podemos recuperar lo perdido? Entonces nos da de nuevo la luz en sus leyes. Por eso dice que su palabra es luz y su palabra es como fuego, como espada reluciente. Entonces, para entender el mundo incomprensible, lo que se llama el Ein Sof, el mundo increado, pues el Eterno nos habla a través de sombras. Para que haya una sombra tiene que haber luz que refleje sobre un objeto.
y eso proyecta la sombra. Esa sombra en el hebreo se le llama shelem, o imagen de una semejanza. Y eso se da cuando hay luz sobre un objeto. Y la luz rebota, y esos rebotes es el reflejo. Ese reflejo es lo que se llama espíritu de vida, o Shekinah de fuego, o entendimiento. Ahora ese reflejo mueve millares y millares de ejércitos celestiales, porque es el reflejo de Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth es Yahweh, el Señor de los ejércitos. Entonces, pues también podemos establecer como una representación mental de la idea que se tiene de una cosa. Y por eso la ciencia nos dice que es un espacio vacío. Y el espacio vacío o pequeño, diminuto, entre esos electrones y protones. Y ese núcleo, que eso es lo que ordena, esa inteligencia que le da orden y nos devuelve una percepción, real o irreal. Y por eso lo que no es, no podrás ver, y no lo que ves, porque no hay una representación mental. O sea que si no entra a tu mente, no lo ves. Eso es lo que hace una realidad. Entonces muchas de esas realidades no son ciertas, como la realidad es que esta enfermedad es incurable. Si tú te lo crees, esa es tu conciencia, entonces no se cura la enfermedad. Pero si creemos que somos salud, pues la enfermedad desaparece. Y esa es la conexión con la conciencia divina, con las lenguas de fuego. Y por eso, con el solo hecho de pasar por el lado de los enfermos, los discípulos que habían recibido esta experiencia sanaban. Entonces no lo podemos dejar en el pasado, sino traerlo al presente. Cómo establecer esa conciencia elevada, esa conciencia divina, cómo poder nosotros conectar con esas lenguas de fuego. Y es allí donde no se desea algo que no se conoce. Si nunca has sido millonario, pues nunca lo vas a desear. Y es allí donde nos metemos a ese futuro. ¿Cómo te sentirías si fueras rico? Ese sentimiento conecta con esa energía de la riqueza y lo trae al presente. Bueno, ese presente es presencia. Esa presencia es la lengua de fuego. Y por eso, a través del Espíritu que enseña, que aconseja, esa espada reluciente, que por eso es de dos filos, porque esto moldea lo interior y moldea lo exterior. Y por eso la sombra o el Shelem en hebreo conoce el mundo infinito y trae desde ese infinito mundo de posibilidades ese deseo. Y cuando se siente, entonces hay conexión con el todo, porque todo nos hace recordar todo. Y ahora recordamos que somos sanos. Lo que uno siente depende de la percepción que uno tiene de lo que uno espera o lo que le dijeron de eso que significa. Entonces ese misterio del Espíritu, del Todopoderoso, del Espíritu Sagrado o del Espíritu Santo o de la Shekinah o de la conexión con Binah, es una conciencia elevada de lo que realmente somos. Y por eso, pues el Espíritu del Todopoderoso es como Él. Y por eso mucho de este mundo que creemos que es real es falso, es una mentira. Por eso podemos tomar el ejemplo del frío o del calor. El frío o el calor existe porque hay una temperatura. A alguien que está aclimatado, pues no le da frío. Cuando vemos nosotros esos países que están hacia el lado de los polos, donde las temperaturas
son bajo cero, y estas personas están aclimatadas. Si las traemos acá al clima tropical, pues sentirían un calor insoportable. Y si nosotros vamos a vivir allá a ese clima de tantos grados bajo cero, pues prácticamente sentiríamos que estamos congelados, y hasta nos sentiríamos como muertos. Entonces, la temperatura dentro tiene unos grados. No son calor ni son frío. Entonces, son grados de una sola cosa. Y esa temperatura, lo que hace, frío o calor, es la percepción humana. Y por eso el calor del día, frío, y la columna de fuego para el día, la nube de protección para el calor del día, y la columna de fuego para el frío en la noche. Ahora que entendemos cómo funciona el clima, lo podemos controlar. Por eso el profeta Elías, que representa esa conciencia elevada de la carroza divina, de la Merkabah, podía parar la lluvia. Porque es una conciencia, ya no dice llueve, ya no está separada la lluvia de la conexión interna, sino que ahora dice llovemos, o sea, yo determino que llueva o que no llueva. Ese es un nivel de conciencia elevado, el control climático. Por eso dice que vendrá la lluvia temprana y la lluvia tardía y la lluvia a su tiempo. Esa imagen de esa semejanza, ese Chelen, es el lugar de la mente donde se le permite que genere cosas, que se genere imágenes. Esa imagen es el reflejo de la luz. Por eso es muy importante familiarizarnos con las lenguas de fuego, con la luz de los mandamientos. Porque si somos la luz, nosotros podemos emitir una imagen de una semejanza. Y entonces se manifiesta en el mundo real. Entonces lo que permitimos que nuestro cuerpo sienta, creamos esa realidad. Y lo que no te agrada de la vida es el reflejo de esa luz a través tuyo. Por eso, pues, si quiere una vida distinta, emite algo distinto. Por eso en el octavo día, o en el último y gran día de la fiesta, dice, los que vengan a mí, o sea, a la luz, al camino, a la verdad, a las leyes, de su interior fluirán ríos de agua de vida. Ahora ya no son lenguas de fuego, ahora son ríos, y el río fluye. El río no hay que rogarle para que salga de las entrañas de la tierra, sino que simplemente fluye, como ríos de agua de vida. También pueden fluir las corrientes de este mundo que operan en los hijos de desobediencia, el espíritu del error. Y por eso dice que en esto conoceréis el espíritu de verdad y el espíritu del error. O sea que tanto la verdad como el error vienen por el espíritu. Y por eso es que se nos da un orden en la manera de pensar. Y hay que revisar el pensamiento, las palabras, los sentimientos y las acciones para que venga una evaluación y ahora sí poner en práctica lo que se llama el Tiferet, o ese rayo de luz que está representado aquí en lenguas de fuego. Por eso, esa imagen es lo que le da vida a la realidad del mundo físico. Y la luz de las escrituras es la idea del Creador. Y es por eso que su lugar es en la mente y en el corazón, porque la mente es la vasija que recibe y el corazón es la que siente. Por eso nuestro cuerpo está equipado por una mente y un corazón. Una mente para pensar y un corazón para sentir. Cuando en la mente dejamos entrar o avivamos el pensamiento del Creador, entonces no tenemos pensamientos de estrechez, porque ya habíamos aprendido
que el primer no mandamiento, sino enunciado, yo soy, es un estado de ser, yo soy Yahweh que te saqué de la estrechez, de la esclavitud, de la mente angosta, de los pensamientos limitantes. Yo soy Yahweh que te saqué de la esclavitud de Egipto. Esa lengua, como de fuego, es una conexión, no con la estrechez, sino con la abundancia, con el poder creativo. Y por eso dice, no tendrás otros dioses. O sea, no tendrás otra imagen y otra semejanza distinta a lo que generas dentro, porque si te va para afuera, esos son los dioses externos o los dioses de las naciones. Es por eso que el Todopoderoso, en el nuevo pacto, hace que fluyan esas leyes en tu mente y en tu corazón. O sea, no quitó sus leyes, porque son eternas y son perfectas, porque son de Él. Solo que hizo un traslado del mundo exterior al mundo interior. Ese es el nacimiento de nuevo. Esas son las lenguas de fuego que fluyen sobre los discípulos que disponen su mente y su corazón para aceptar y poner por obra sus estatutos, decretos y sus leyes. Y entonces allí la idea que se forma es la idea del Creador, la idea del amor. Por eso ese lugar de la mente y del corazón es donde está la clave o la fuente de todo. La Shekinah o la lengua de fuego, o la carroza divina o la Merkabot, allá en el monte Sinai. Sinai quiere decir como matanza, como hacer morir lo terrenal para nacer de nuevo a lo celestial. Por eso esa visión del profeta Ezequiel en el tiempo de Shavuot o de Pentecostés, o también en el libro de Geburot, también llamado hechos, acciones, esos hechos que se narran allí en las lenguas como de fuego, en el día de Shavuot, se refiere a esa conexión del humano con lo divino y a la capacidad de transformar y materializar esa fuerza espiritual que se materialice, que la puedas tocar, palpar con tus sentidos. Es allí donde pues ese carro de fuego, ese carro rodeado de fuego que habla el profeta Ezequiel en el capítulo 1 y el verso 4, en esas sefirot o emanaciones divinas, pues la llama que iluminaba todo alrededor. En el capítulo 1 del verso 13 del libro de Ezequiel, Yesqueel o Ezequiel quiere decir el poder de él. Yahweh es poderoso, y es que él es un poder de entender cómo funciona el espíritu a través de lengua de fuego, que son esas emanaciones divinas. Obviamente que el contexto religioso, político, económico y científico de este mundo las quita o las hace como ilusorias, porque como no se ven con los ojos biológicos, pues no te las permiten entender con los ojos del entendimiento. Por eso esos ojos del entendimiento son los ojos del alma, la manera de cómo uno percibe los sueños. Yo lo vi, lo escuché, y yo decía, y es porque no soy yo, sino ese verdadero yo que está viendo quién soy yo. Y por eso en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, que estamos estudiando esta semana y poniendo por obra, dice que aconteció que al tercer día, Éxodo 19, 16, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de trompeta o de chofar o de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Bueno, entonces iniciemos con la palabra en hebreo para relámpago. ¿Cómo se tradujo? ¿De dónde se tradujo esta palabra relámpago? En hebreo es barak, y ese barak quiere decir iluminarse. De ahí viene barú, bendito, porque se iluminó. ¿Se iluminó con qué? Bueno, con ese relámpago, que es una analogía de los destellos de una espada reluciente. Ese relámpago reluciente
o relumbrante es ese resplandor. Bueno, ese resplandor es cuando en el corazón hay un sentimiento de que ya todo lo puedes y todo lo tienes. Ese corazón está representado por una lengua de fuego, por una emanación divina. La sexta emanación divina desde la corona hasta los pies. El pensamiento, la palabra, el sentimiento, las señales que generó la acción y luego la evaluación. Ahora, después que evalúo que el pensamiento, la palabra, el sentimiento, la acción es conforme el creador, entonces vienen las lenguas de fuego. Por eso se llama resplandor, en hebreo es típere, que representa el corazón. Si en cada mañana, después de escuchar las lenguas de fuego que entran al aire que entra en nuestro cuerpo al respirar, como lenguas de fuego que queman todo lo que no soy y establecen lo que soy, entonces saco lo que no soy a través de esa respiración consciente, y luego que depuro cada uno de los órganos de mi cuerpo, entonces puedo sentir el palpitar del corazón, el típere, lo que representa la analogía de Jacob, cuando vence a la muerte y se le da el nombre de Israel, el que pelea con la ayuda de Elohim. Esa ayuda es a través del espíritu de vida, de la espada reluciente, de las lenguas de fuego, de los ejércitos celestiales, de la conexión con la nube, del nacimiento de nuevo. Como lo quieras entender, lo más importante es que tenga la base y lo pongas en práctica. Que esa conexión diaria, al escuchar el palpitar de nuestro corazón, emane la luz del amor, la luz resplandeciente, incontaminable, que quema toda oscuridad o disuelve toda oscuridad y toda tiniebla. Ese sentimiento es un sentimiento de paz, de alegría, de gozo, de certeza, de fuerza, de poder, de autoridad y de confianza, porque ahora nos hemos dado cuenta lo que realmente somos. Bueno, vamos a avivar esas lenguas de fuego, porque en esta semana estamos concluyendo el estudio, la práctica y la puesta por obra del día en el cual el mundo cambió, porque fue trasladado de las tinieblas a la luz de sus mandamientos, a la luz de sus leyes. Ese sus y leyes es nuestro, ese yo que no sabía que estaba en mí, pero que realmente soy yo. Al vaciarnos de lo que no somos, emerge como emergencia en los momentos difíciles lo que realmente somos, poderosos, sanos, generadores de nuestra propia realidad. Somos como quien nos creó, a su imagen y a su semejanza. Boker Tov, hoy en la mañana, Deitradot, nos vemos luego.